Hola gente, muy buenas a todos. Os pido disculpas porque en las últimas 2 semanas no he podido tener mucho tiempo para dedicar al canal y he dejado esta serie de Bayer un poco interrumpida. Pero bueno, aquí quiero hablar de un suceso que pasó en España en 1981, que luego, como vamos a ver, está relacionado con la multinacional Bayer. Por eso lo quiero incluir dentro de esta serie de vídeos. Bueno, pues el suceso se trata del síndrome tóxico, que fue una epidemia muy extraña que sucedió en España, como hemos dicho, en la primavera de 1981, que mucha gente quizá no sepa aún de qué se trata, pero muchos la conocen como el envenenamiento del aceite de colza. Vale, pues otros investigadores han preferido llamarlo el síndrome tóxico porque, como vais a ver, hay aquí muchos trapos sucios y mucha información que se ha escondido. Hay datos que dicen que esta enfermedad afectó a más de 20.000 personas y ocasionó la muerte alrededor de unas 1.000 personas. ¿Vale? El aceite de colza en aquellos días era un aceite de uso común, alimentario, en muchos países. Lo que pasa que en España no estaba autorizado, a excepción de las Islas Canarias. Entonces, supuestamente, para evitar que se destinasen partidas de ese aceite al consumo, se obligó a los importadores a añadirle un colorante, desnaturalizándolo. De esta forma, se utilizó este argumento para culpar a este aceite como el causante de la epidemia del síndrome tóxico. Se dijo que los industriales del ramo de aceite podían haber destilado ese aceite a alta temperatura para hacer desaparecer el colorante con la intención de poder venderlo para cocinar. Además, la versión oficial también se escuda diciendo que la venta se había hecho en mercadillos ambulantes en los que las autoridades no tenían ninguna capacidad de inspeccionar o de controlar los productos. Sin embargo, pues ahora voy a explicar sobre los hechos que he podido recopilar. Abajo del vídeo dejaré fuentes para que podáis buscar más información de esto, lo que podáis encontrar. Bueno, pues cuando comenzaron a suceder las primeras muertes, fueron diversos médicos los que analizaron los cuerpos y, de hecho, a los pocos meses habían quien ya habían identificado las sustancias que habían provocado el envenenamiento. Por ejemplo, el médico militar, el teniente coronel Luis Sánchez Monje Montero, envió al gobierno de la UCD, al INSalud y al director general de Salud, que en aquel momento era el doctor Luis Valenciano, un informe en el que afirmaba que el origen de la enfermedad radicaba en un veneno que bloqueaba la colinesterasa. También explicaba en el mismo informe la forma de curar a los enfermos, ya que el doctor Sánchez Monje, por lo visto, ya había curado antes a unos cuantos enfermos intoxicados con esta misma sustancia. El veneno que provocaba esta intoxicación era definido como un compuesto organofosforado. Un compuesto organofosforado es un compuesto orgánico que contiene enlaces de fósforo y carbono. Tal y como vimos en la tercera parte de esta serie de la incómoda historia de Bayer, la IG Farben había estado desarrollando gases venenosos que eran el tabún, el sarín y el somán, y que en un principio, pues esto fue ya por el 1936, el tabún fue el primero que desarrollaron. Lo desarrollaron como un pesticida, pero al final acabaron calificando de arma química. Precisamente el tabún eran compuestos organofosforados. El sarín lo desarrollaron en 1938, ¿vale? También ya
eh, era también organofosforado y actuaba como un agente nervioso, igual que el tabún, y el soman, pues 3/4 de lo mismo, también era organofosforado, era más letal aún y más denso que el gas sarín, y también era un agente nervioso y era empleado como arma química. Esto está en la tercera parte de la historia de Bayer que podéis ver en mi canal. Pues una vez dicho esto, una vez que el doctor Sánchez Monje envió el informe con lo que había hallado en los cuerpos, este informe, por lo visto, pues no interesó a nadie, a las administraciones, ni sanitarias, ni a nadie. Al gobierno no interesó a nadie. Así que el doctor Sánchez Monje envió las conclusiones que había sacado a la revista especializada Tribuna Médica, que es donde hemos podido encontrarlo. Si el gobierno y las autoridades sanitarias no actuaron con urgencia, pues no fue por desconocer esto, sino más bien porque, aunque se les envió expresamente, hicieron oídos sordos, miraron para otro lado y no hicieron ningún caso. Bueno, otro tema paralelo al informe del doctor Sánchez Monje fue Antonio Muro, Fernández Cavada, quienes habían apostado desde el principio que el aceite de colza no tenía nada que ver con la intoxicación, sino que por los síntomas esta intoxicación parecía provocada por un compuesto organofosforado, también coincidiendo con el informe anterior. Ellos afirmaban que ya sabían lo que estaba pasando en esta fisiopatología de la enfermedad, al ver que era una intoxicación típica por organofosforados. Pero sin embargo también explican que no era un organofosforado cualquiera, sino uno especial que contenía una amina capaz de provocar insomnio prolongado, que eso era algo que no habían visto con anterioridad. El doctor Muro aún fue más lejos y llegó a localizar el origen de la epidemia. Otro argumento que refutaba la hipótesis oficial del aceite de colza desnaturalizado. Para el doctor Muro, las sustancias tóxicas se encontraban refugiadas en cultivos de tomates provenientes del campo murciano almeriense cerca de Roquetas de Mar. Parecía evidente que la intoxicación se había producido a través de la ingestión de una ensalada, porque era algo que todos los enfermos tenían en común. La versión oficial, sin embargo, coincidía ahí con eso. Claro que ellos daban a entender que era el aceite lo que lo habían trasladado la enfermedad, ¿no? Los tóxicos. Pero claro, pues resulta que habían víctimas que no habían tomado el aceite de colza, supuestamente tóxico, pero sí habían tomado ensalada en esos días. Entonces, pues la etiología investigada por el doctor Antonio Muro involucró un potente tóxico organofosforado que fue vehiculado principalmente por una partida de tomates, aunque otros productos como patatas o pimientos, etcétera, podían haber también servido, pero con menor probabilidad para propagar la epidemia. Se calculó que bastaban pues unos 1000 metros cuadrados, lo equivalente a 15 hiladas de plantas tratadas, con un total de 75 tomateras, para producir unos 1000 kilos de tomates contaminados, necesarios para intoxicar unas 7000 familias y más de 25.000 afectados, tal y como fue pues más o menos este envenenamiento. Las conclusiones pues encajaban bastante, ¿no? Por otra parte, debido a la fecha de la epidemia, que fue en primavera de 1981, debía ser un cultivo temprano, ya que normalmente pues el tomate se cultiva durante el verano en la mayoría de sitios, ¿no? Y si en primavera ya se puede comercializar el tomate, es porque es un cultivo temprano, que esto pues aquí en España solo podía ocurrir en
en 4 provincias españolas que hubiesen tenido la capacidad para exportar toda su cosecha, ¿no? Incluyendo también Canarias, pero Canarias ya está en las islas. Así que los organofosforados tenían que hallarse sí o sí en pesticidas o plaguicidas. Por las investigaciones que se hicieron, no resultó difícil averiguar que había un producto llamado Nemacur 10 que había sido introducido en España unos pocos meses antes de la epidemia, junto con otro producto llamado Oftanol, y por lo visto estas eran las causas directas de la epidemia. El Nemacur 10 es un nematicida fitosistémico que por aquellos años ya estaba prohibido en muchos países debido precisamente a su peligrosidad y su toxicidad. Es más, que de no respetarse sus intervalos de seguridad, que son mínimo de 3 meses, se convierte dentro del fruto en un fitometabolito muy agresivo, potenciando su toxicidad unas 700 veces. Los tomates contaminados, pues resulta que eran tomates semiselectos de la variedad Lucy, lo que hizo que su consumo no afectara a clases o zonas urbanas adineradas, ya que las clases adineradas pues siempre van a tomar tomates selectos. Pues en los procesos de comercialización, como ya sabéis, suelen mezclarse tomates de diferentes categorías, aspecto, diferente tamaño, por lo que los tomates contaminados, pues muy probablemente fueran mezclados con otros que no estaban contaminados. Así que si un tomate tóxico llegaba a una familia, a la mesa de la comida de una familia, con otros tomates no tóxicos, pues no importa, porque una vez troceados y mezclados en una ensalada, pues era normal que afectase a 2 o 3 miembros de la familia, por lo menos. O sea que era una lotería totalmente. Imaginaos ahora que vais a comprar tomates y os venden esta mierda contaminada. Y bueno, es una lotería, ¿no? Hay una obra también que os recomiendo, la obra de Gudrun Greunke y George Heimbrecht, que se llama El montaje del síndrome tóxico, donde se explica que los pesticidas organofosforados producen efectos análogos a los de las armas químicas. Como vimos anteriormente, pues el origen de estos organofosforados eran las armas químicas, producidos por la IG Farben, de la cual está Bayer implicada, ¿no? Pero vamos a seguir. La OMS dividió en 3 grupos los efectos de las intoxicaciones agudas por organofosforados. Efectos muscarínicos, que quieren decir aumento de la secreción bronquial, sudoración y salivación excesiva, contracciones musculares, náuseas, vómitos, diarreas, lagrimeo y disminución del ritmo cardíaco. Efectos nicotínicos, lo que significan aumentos del ritmo cardíaco con temblores y convulsiones. Y además, en tercera parte, efectos sobre el sistema nervioso central, como pueden ser dolores de cabeza, estupor, agitación psíquica, angustia, incapacidad de concentración, trastornos mentales, convulsiones y afecciones respiratorias. Estas consecuencias coinciden con un informe que la OMS también había presentado en Madrid en 1983, titulado El síndrome del aceite tóxico, intoxicación alimentaria masiva en España, en el que pueden leerse los efectos que habían desencadenado las sustancias patógenas desencadenantes del síndrome. O sea que, como veis, la misma OMS presentó un informe, ya ellos lo llamaron el síndrome del aceite tóxico, y comparándolo con su informe anterior, vinculado a las intoxicaciones por organofosforados, pues resulta que los síntomas son los mismos. O sea que tampoco es nada descabellado esto que decían, que afirmaban rotundamente estos doctores. Bueno, por si no habían suficientes evidencias,
el doctor Javier Martínez Ruiz, quien había formado parte de la comisión epidemiológica que investigaba las causas del síndrome tóxico, afirmó, cito textualmente: "Tengo un 98% de seguridad de que es un producto organofosforado y productor de neuropatía retardada. Un subconjunto de pequeños organofosforados, probablemente dos productos así, que actúan sinérgicamente. Ahora, claro, que si esto fue accidental, si fue un acto terrorista, si fue una acción encubierta, eso ya se me escapa, como puedes comprender". O sea que lo que nos estaba diciendo el doctor Javier Martínez Ruiz era que, por lo que él había visto en esta investigación del síndrome tóxico, tenía la impresión de que eran dos organofosforados los que trabajaban conjuntamente. Uno era el Nemacur 10, el que acabamos de decir, y el otro el Oftanol. O sea que todo iba cada vez cogiendo más, iba cuadrando, iba cogiendo más solidez. Los órganos fosforados pueden tener efectos diferentes, no solo dependiendo de la gravedad de la intoxicación y de la composición química, sino también de si la sustancia ha sido inhalada por medio de la aplicación del pesticida o plaguicida, o si ha entrado al organismo por vía digestiva, ingerido con algún alimento. Por ejemplo, ya sé que hay mucha gente que aquí me critica que miro cosas en la Wikipedia, pero yo sí muchas veces saco cosas de aquí, de la Wikipedia, es precisamente para que vosotros lo veáis, porque creo que es un sitio que es fácil, que se puede acceder sin dificultad y que todo el mundo puede entrar a comprobar esas cosas. Y bueno, aunque no todo lo que digan es cierto, pero sí que se extrae mucha información de ahí. Por ejemplo, yo busqué la definición de compuestos organofosforados en Wikipedia, lo busqué en inglés y también lo busqué en español, y la verdad es que, por ejemplo, aquí en español lo estáis viendo, ¿vale? La definición, quiero dejar claro cómo funciona la Wikipedia, porque luego cuando busco el mismo artículo, o sea, la misma explicación de los productos organofosforados en inglés, pues me aparece unos párrafos, parece que se haya traducido, o sea, parece que al español se haya traducido directamente del inglés. Lo que pasa es que además de traducirlo, se han suprimido, pues por ejemplo, este párrafo que dice: estos compuestos son insecticidas altamente eficaces, aunque algunos son también letales para los seres humanos en dosis minúsculas, gas nervioso, e incluyen algunas de las sustancias más tóxicas jamás creadas por el hombre. Curioso que cuando lo miras en la Wikipedia, buscas organofosforados en español, ese párrafo se lo han saltado, pero si vosotros mismos lo comprobáis, vais a ver cómo han calcado el párrafo, lo han traducido literalmente y ese párrafo lo han quitado. Eso lo podéis ver vosotros mismos. Pero bueno, siguiendo con el tema, ¿quién difuminó los organofosforados? Pues como dijimos antes, no fue muy difícil hallar el punto de partida de los organofosforados que contaminaron los tomates y provocaron el envenenamiento masivo, sino que fue más bien sencillo, ya que en el semanario Cambio 16, a finales de 1984, donde se aireó a toda página el nombre de la multinacional Bayer como la culpable de introducir los insecticidas Nemacur 10 y Oftanol en España. Casualmente los habían introducido en 1981, año en el que sucedió la epidemia. O sea que ahora entendéis tal vez por qué he querido incluir este tema en el vídeo de la historia de Bayer, ¿vale? Porque tanto Nemacur 10 como Oftanol lo introdució Bayer en España. Sin embargo, después de la publicación,
los directivos de Bayer impusieron una querella a los responsables del diario Cambio 16 y despidieron al director del semanario y ofrecieron corresponsalías en Estados Unidos a los demás redactores del artículo. Hay que decir que declinaron las ofertas. Afortunadamente no todo el mundo se vende. No obstante, las represalias continuaron contra unos periodistas que investigaron la epidemia y 5 redactores de televisión española que habían estado siguiendo la trama en España sobre la comercialización y venta de plaguicidas, tanto legales como plaguicidas que estaban prohibidos. Fueron despedidos en 1987, el mismo día en que entregaron a sus jefes el reportaje, el cual nunca se emitió. O sea, aquí vemos, por ejemplo, cómo el poder que tiene esta empresa, Bayer, para que Televisión Española, supuestamente una televisión pública, despida a los periodistas que han investigado la trama de los pesticidas y nunca más se supo del reportaje, no se emitió ni se sacó a la luz nunca. Sin embargo, a pesar de los intentos de Bayer por silenciar esta cuestión, en 1988 Andrés Valverde Alcoberro, técnico agrícola que trabajaba para Bayer, declaró que en diciembre de 1980 había asistido a una reunión en la que se recibieron órdenes expresas por parte de la dirección de la empresa Bayer de mezclar Nemacur 10 con Oftamol en campos de cultivo para ver qué efecto producía la mezcla. O sea, si tenemos aquí un técnico agrícola que ya trabajaba para la propia Bayer y nos está contando que tenían órdenes expresas de mezclar Nemacur con Oftamol, pues bueno, vamos a seguir. Que aquí hay mierda para salpicar, vamos aquí, a todo Dios. Preguntado acerca de ese efecto, afirmó que si el Nemacur 10 era tóxico y el Oftanol neurotóxico, la combinación de ambos era explosiva. Cuando se le preguntó qué se hacía con los productos tratados, contestó que salían a la venta pública. Alucinante. Esto es para el que pone la piel de gallina. Pone los pelos de punta esto. Otro dato importante es que Valverde declaró que él mismo estaba enfermo por el síndrome tóxico desde 1973, cuando se había intoxicado manipulando Oftanol, y los síntomas que presentaba eran los mismos que se advirtieron en 1981 por el envenenamiento múltiple, que luego achacaron al aceite de colza. Pero ya vemos que este señor ya había estado intoxicado con Oftanol mucho antes por manipular el producto y que los síntomas eran los mismos. Por si no fueran suficientes las pruebas que hemos relatado y los testimonios citados, hay otro médico, el médico forense Dr. Luis Frontela Carreras, es un médico de renombre, ya que este señor llevó el caso de las niñas de Alcácer, la autopsia. Pues este doctor también acusó a las sustancias organofosforadas de ser las autoras del síndrome tóxico e hizo las siguientes afirmaciones. Los síntomas de la denominada neumonía tóxica y los hallazgos en las autopsias de los fallecidos por el síndrome tóxico pueden agruparse en 3 grandes apartados, superponibles a los que se producirían por las siguientes causas. 1. Intoxicación por sustancias que inhiben la colinesterasa y/u ocasionan efectos de neurotoxicidad retardada, sin antecedentes de intoxicación aguda aparente, tales como insecticidas organofosforados, fenamifos o sustancias similares. Es importante señalar que las investigaciones realizadas por nosotros en lotes de ratas, a las que intoxicamos con diversas sustancias, de las que creemos han podido ocasionar el síndrome tóxico, muestran que las series de ratas intoxicadas directamente con Nemacur y con pimientos que maduraron en plantas cultivadas en tierra que había sido tratada con Nemacur 2 semanas antes de la recolección,
tienen similares lesiones microscópicas que las que se observan en los fallecidos por el denominado síndrome o neumonía tóxica. Investigaciones que concuerdan con las del doctor Muro. Fijaos que en el informe dice que intoxicaron a varios lotes de ratas, a unas directamente las intoxicaron con el Nemacur, a palo seco, se lo rociarían por encima, el Nemacur, y otras ratas las habían suministrado pimientos que habían madurado en plantas cultivadas en tierra que había sido tratada con Nemacur, lo que quiere decir que en este caso, o sea, los dos lotes dieron los mismos resultados. Lo que quiero resaltar aquí es que si os fijáis, rociaron el Nemacur en la tierra y luego cultivaron las plantas y las dejaron madurar en esa tierra, los pimientos, y luego se lo dieron a las ratas. O sea, fijaos lo tóxico que puede llegar a ser este insecticida, de que estando rociado en la tierra, la planta que sale ahí ya lleva el veneno dentro. Es alucinante, y que todas estas porquerías las siguen vendiendo. Así que si a todos los que me puedan escuchar, que se dediquen a la agricultura o a las plantas, por favor, os hacéis un bien a vosotros mismos si no rociáis con nada de estos venenos que estos psicópatas de la industria farmacéutica fabrican. Porque son, ya veis, con estos vídeos que llevamos, la poca vergüenza que tienen. Pero bueno, voy a seguir. En el 30 de marzo de 1987 comenzó el juicio de la colza. Era un pabellón habilitado en la Casa de Campo de Madrid. Hay testimonios que afirman que una voz advirtió a los presentes la siguiente frase: a los que digan que no fue el aceite, los vamos a matar. Esto suena muy radical, pero bueno, esto se trata más o menos, el contexto es para mostrar el estado de ánimo de muchos de los enfermos, ¿no? Ya que había muchos de los enfermos que a pesar de estar enfermos, respaldaban la teoría oficial, ya que se esperaba recibir unas grandes indemnizaciones por el asunto del supuesto aceite de colza, ¿no? O sea que, claro, la gente ya sabemos cómo es, y antes también, que solo piensan en el dinero. Y entonces, pues bueno, si te van a dar una indemnización, pues cállate, no digas que no es el aceite, que si es el aceite nos van a indemnizar. O sea que ya ves, la gente se vende por dinero. Sin embargo, en 1987, el periódico de Cataluña publicó una noticia informando sobre la Asociación de Afectados del Síndrome Tóxico de Fuenlabrada, en Madrid, Fuentox, que disentía de la teoría oficial. Para el presidente de la asociación, Manuel Henares García, y su vicepresidenta María del Pilar Pans, la epidemia fue producto de la experimentación de armas químicas en la base norteamericana de Torrejón de Ardoz. Para demostrar sus afirmaciones, declararon, cito textualmente: estamos dispuestos a beber el aceite de colza inculpado y tenemos la certeza porque ese era el aceite que nosotros consumíamos. Y advirtieron: pero no nos beberemos ningún aceite que haya pasado por las manos de la administración, porque seguro que lo manipulan al igual que manipularon nuestras declaraciones. Ambos ya habían consumido el aceite frente a televisiones mexicanas y británicas. Es más, la Facultad de Medicina de Sevilla efectuó un informe donde relataba que se les había administrado una dosis diaria de aceite de colza desnaturalizado a 30 monos y que ninguno había mostrado ni síntomas ni lesiones semejantes o equivalentes a las descritas en el síndrome tóxico. O sea que otra evidencia más de que
que realizaron en la Facultad de Medicina de Sevilla. Ninguno de los monos fue afectado, no tuvo ningún síntoma similar al síndrome tóxico y habían tomado una dosis diaria de aceite de colza desnaturalizado. Manuel de la Rosa, presidente de la Federación Madrileña de Afectados por el Síndrome Tóxico, explicó al diario El Mundo: muchos afectados y yo creemos que el síndrome fue un experimento no necesariamente de la OTAN, pero sí de los norteamericanos, incidiendo además en el hecho de que el agente patógeno de la enfermedad nunca se había encontrado en el aceite. O sea, es que es alucinante. Todas las investigaciones que hicieron los doctores y los ensayos daba que tenía que ser un compuesto organofosforado sí o sí, pero es que el aceite nunca se encontró ningún organofosforado en el aceite. O sea, que es más claro agua. Pero bueno, también el señor Manuel de la Rosa también subrayó la coincidencia, entre comillas, de que algunos organofosforados utilizados en la guerra química poseen lo que se llama el efecto golpea y corre, que quiere decir básicamente que te producen el daño y luego desaparecen del cuerpo sin dejar rastro. Además de la versión oficial, ni tan siquiera explicaba nada acerca del síndrome tóxico. Eso es muy revelador también, porque la versión oficial no explicaba nada. O sea, decía que era el aceite y tal, pero no había nada que lo respaldase. Bueno, en 1985, el investigador Andreas Faber-Kaiser, conocido escritor y ensayista, recoge la investigación del Dr. Muro y, basándose en ella, pronto llega a la conclusión de que el envenenamiento masivo no pudo deberse a una simple adulteración alimenticia de carácter comercial, sino a las consecuencias de un proyecto programado en el marco de una política militar. Esta nueva línea investigativa lo condujo a la multinacional alemana Bayer, de la que estamos hablando, la que, por encargo del Estado Mayor de la OTAN, desarrolló el citado producto organofosforado. El producto organofosforado, o sea, el Nemacur 10 y el Oftanol, por mandato de la OTAN y con la autorización del gobierno español, fue aplicado por especialistas militares norteamericanos de la base de Torrejón de Ardoz sobre productos hortícolas en un área restringida de cultivo, en los límites del campo murciano almeriense. De hecho, hubo un grupo de trabajadores de la propia base norteamericana de Torrejón de Ardoz que en 1982 afirmaron que en el interior de las instalaciones se almacenaba gran cantidad de material bacteriológico capaz de ser utilizado en cualquier momento en una supuesta guerra química. ¿Vale? Cuando en 1987 Andreas Faber-Kaiser quiso introducir su trabajo investigativo contenido en un resumen de 400 páginas, el cual se titulaba Pacto de Silencio, podéis buscar esta obra, Pacto de Silencio de Andreas Faber-Kaiser, halló cerradas las puertas de todas las editoriales del país. Qué raro, ¿verdad? Que nadie quiera publicar eso. Hay que tener en cuenta que mientras el gobierno estaba autorizando la experimentación con organofosforados en territorio español, el señorito Leopoldo Calvo Sotelo trabajaba para conseguir la integración de España en la OTAN. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, todo es que es tan casual, de verdad. ¿Queréis más? Escuchad esto. Un equipo al mando del CSIC investigó sobre el síndrome tóxico y presentó un informe a su superior máximo, el general Manglano, en el que se afirmaba que la tesis del aceite era insostenible. Este informe se mantuvo en secreto hasta 1989 y se supo de él por un periodista, Rafael Cid, quien había participado en la elaboración del informe. Porque si no es por este periodista que participó en la elaboración del informe, me parece a mí que aún estaría en secreto.
O sea que no sé si hacen falta más pruebas, pero bueno, con toda la evidencia voy a dejar las fuentes que he utilizado para que podáis buscar información. Las voy a dejar aquí abajo del vídeo. Y quiero que este vídeo, pues especialmente, claro, que no sea en otros países latinoamericanos, no sé si lo conocían, ¿no? Pero al menos aquí en España fue un caso importante, ¿no? Porque también lo que te choca, ¿no? Es cómo el gobierno apoya siempre a estos psicópatas de las farmacéuticas que llevan un siglo experimentando con la población. Y que veáis pues más que nada lo fácil, o sea, esto es una demostración de lo fácil que es para esta gente envenenar a todo un sector de la población de una forma que nadie lo percibe, queda así bastante disimulado, y que encima, si se lo han montado bien, pues ante la justicia tienen impunidad porque ellos le echan la culpa al aceite. Entonces claro, quedan libres. También hay, bueno, pues eso del el síndrome tóxico ya se dio en militares. Allí en la base militar ya habían sabido el caso. No solo allí, en más sitios a lo largo de la historia, pues si veis, pues han habido casos de soldados que han presentado este síndrome tóxico. Y era precisamente porque, claro, los soldados pues manipulaban o manejaban estos organofosforados, que claro, ellos no lo sabían, pero bueno, así la industria militar y farmacoquímica, pues ellos necesitan experimentar esas cosas, y claro, si lo pueden experimentar con soldados o con gente normal y luego nadie les va a culpar de nada ni se van a tener que responsabilizar, pues ellos. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado con esta parte. Seguiré buscando más casos de estos psicópatas de Bayer. Y bueno, yo hace muchos años que no consumo ningún producto, si no es muy imprescindible. Y yo recomiendo a la gente que andéis con cuidado con los medicamentos que esta gente vende, porque tela con todas las cosas que se han mostrado aquí en estos vídeos, que no me he inventado nada. Y bueno, como aún esto fue en la década de los 80, pues no deis el tema por zanjado, porque aún van a salir más casos de esta gente, que ya haré vídeo cuando pueda. Vale, así que un saludo. Acordaos de compartir esto con la gente para que vayan con cuidado de cómo se las gastan estos de las farmacéuticas, la mafia que es, y lo criminales que han sido a lo largo de su historia. Y bueno, mucho ánimo, hasta la próxima, amigos. Chao.